Estimados estudiantes, nuevamente muy buenos días. Cordial Buenos saludo. días. Vamos entonces a iniciar la clase del día de hoy. De manera muy especial solicito prestemos atención y en el momento que tengamos preguntas, por favor, las hacemos saber. Estaremos pendientes tanto por micrófono como por chat para resolver cada una de sus dudas. Bienvenidos entonces. Resulta que en la clase que vamos a trabajar hoy, un punto central se denominan volumetrías. Tenga en cuenta que esa puede llegar a ser su primera palabra clave para el desarrollo del informe de laboratorio para el segundo corte. Cuando hablamos de volumetrías, indicamos que son medidas de volumen. Por lo tanto, necesitamos materiales volumétricos como las pipetas, las probetas o las buretas. Además de medir volúmenes de una solución o de una disolución, debemos conocer la concentración de una de las sustancias que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque el objetivo de la volumetría es identificar propiedades de algo que llamaremos analito o muestra problema. ¿Cuál será entonces el objetivo de las volumetrías? Calcular la concentración de una muestra desconocida, teniendo en cuenta adiciones de volumen y teniendo en cuenta también una concentración conocida. Bien, por otra parte, tenemos que las volumetrías dependen de una reacción química y que deben cumplir mínimo estas tres características. Primero, que sean completas, es decir, que a medida que voy agregando volúmenes, vaya reaccionando de manera casi inmediata. Segundo, que yo pueda desarrollar una estequiometría definida, es decir, que pueda tener una ecuación química balanceada. Y por último, que sean rápidas. Aunque no se cumpla siempre, nosotros debemos evidenciar un cambio permanente. Ya vamos a verificar qué significa un cambio permanente. Dentro de los tipos de reacciones que tenemos para las volumetrías, nosotros vamos a trabajar lo que es la reacción ácido-base. ¿De acuerdo? Hacia ello nosotros enfocamos las volumetrías. Reacciones ácido-base, principalmente de ácidos fuertes con bases fuertes, para llegar a lo que denominamos la neutralización. Bien, términos relacionados con las volumetrías. Primero, una valoración. Aquí retomamos un proceso de medida de volumen. Segundo término, valorante o patrón. Ese valorante será el reactivo que yo tengo en solución acuosa cuya concentración yo conozco. Esos valorantes se clasifican en dos principalmente. Tenemos el patrón primario, cuya característica más importante es que tiene una pureza del 100%. Asimismo, no es higroscópico. Ojo con esa palabra, recuérdelo. Higroscópico significa que es una sustancia que no absorbe humedad o bien CO2 del aire.
otras características no tan importantes para nosotros: ausencia de agua de hidratación, peso molecular elevado, etcétera, etcétera. Recuerde entonces principalmente estas dos: pureza del 100% y no higroscópico. Bueno, por supuesto que sea soluble en agua. Bien, vamos a hablar de un patrón secundario también. Es un reactivo que no cumple los requisitos de un patrón primario y por lo tanto se debe estandarizar. Cuando hablamos de estandarizar, esta es otra palabra clave. Debe tenerla muy en cuenta para el desarrollo de su informe de laboratorio. Nuestro patrón secundario el día de hoy será el hidróxido de sodio. Bueno, estamos observando la presentación, ¿verdad? Bueno, tenemos un patrón secundario. El patrón secundario no cumple las características de un patrón primario. Eso significa que nuestro hidróxido de sodio, que va a funcionar como patrón secundario, no tiene una pureza del 100%. Asimismo, el hidróxido de sodio es una sustancia higroscópica, es decir, que absorbe agua y CO2 del ambiente. ¿De acuerdo? Profe, una preguntita, o sea, ambos patrones tienen 100% de pureza. No. Gracias por preguntar. El patrón primario tiene una pureza del 100%. El patrón secundario tiene una pureza menor al 100%. Por ejemplo, nuestro hidróxido de sodio tiene una pureza del 99,5%. Bien, ¿más preguntas, por favor? No, profe, gracias. Bueno, bien. Vamos a hablar del instrumento más importante para las volumetrías, estimados estudiantes. Se denomina la bureta. La bureta tiene 3 puntos de control. Ojo, 3 zonas específicas que usted debe controlar, revisar, verificar, etcétera, etcétera. La primera zona de control es la punta. La zona de la punta siempre debe tener el líquido que usted va a utilizar en la volumetría. No puede tener aire, ya que eso genera un error. El segundo punto de control es la llave. La llave puede ser de vidrio o puede ser de teflón. La característica más importante es que esa llave regula el paso del líquido a través de la bureta. Nosotros debemos agregar el líquido gota a gota para poder determinar adecuadamente la medida. La tercera zona o punto de control de la bureta es la escala. Siempre debemos realizar la medida desde el cero, teniendo cuidado de que el menisco quede sobre la línea. ¿De acuerdo? Tenemos entonces esas 3 zonas: la punta, la llave y la zona de medida. Siempre en las volumetrías usted deberá calcular el punto de equivalencia. ¿Cómo lo va a relacionar? El punto de equivalencia siempre será el resultado teórico, es decir, el valor esperado. ¿Cómo lo vamos a definir? La cantidad de valorante añadido, que es equivalente a la cantidad de analito.
Podemos manejarlo en equivalentes gramo o podemos manejarlo en moles. Le repito, es la cantidad de valorante químicamente equivalente a la cantidad de analito. Es decir, el punto de equivalencia es el punto de neutralización. Asimismo, de manera experimental, usted también lo puede calcular, pero ya no se llamará punto de equivalencia, se llama punto final. ¿Qué diferencia hay? Que el punto final usted lo debe observar. Es decir, que al observarlo, usted debe realizar un proceso experimental. Y al realizar un proceso experimental, usted tiene la capacidad de calcular errores. ¿De acuerdo? Cuando yo tengo un proceso teórico calculado y un proceso real calculado, yo puedo asociar mi proceso a través del cálculo de errores. Le repito, punto de equivalencia, resultado teórico. Punto final, un resultado real debido a que lo debo observar. Bien, ¿cómo puedo desarrollar esa observación, estimados estudiantes? Siempre será a través de un cambio de color. Señora. Es que tengo una pregunta, o sea, el punto de equivalencia entonces se saca como con una especie de fórmula o algo así, y el punto final sí se observa después de hacer el proceso en el laboratorio. Sí, señora, muy bien, muy buena apreciación. El punto de equivalencia se calcula a través de un desarrollo gráfico que veremos en algunos minutos. Muy bien. Gracias. Con todo gusto, sí, señora. Bien, retomando, estimados estudiantes, cuando hablamos de un proceso observable, nosotros en el laboratorio buscamos identificarlo a través de un cambio de color. Hay dos formas. El primer cambio de color se debe a la transformación de los propios reactivos. En nuestro caso, para las titulaciones ácido-base, necesitamos un indicador de pH. Siempre para titulaciones ácido-base, entonces necesitamos un indicador de pH para el cambio de color. Bien. Otra forma de realizar las titulaciones se refiere al proceso instrumental. En el proceso instrumental yo utilizo un material que se llama el pHímetro. ¿De acuerdo? Cuando usamos el pHímetro, yo tengo la capacidad de desarrollar una curva de valoración, porque hay un cambio en el registro, es decir, hay un cambio en el valor de pH que yo puedo medir. Ya miraremos de qué manera se hace esa curva de titulación. Por último, estimados estudiantes, una parte importante del desarrollo de su informe será calcular el error de valoración, que se refiere a la diferencia entre el punto de equivalencia y el punto final. Profe, ¿me lo puede repetir? Es que no. Bueno, no se preocupe. Una parte importante del desarrollo de su informe de laboratorio está enfocado a que usted calcule el error en la valoración. ¿Cómo se determina ese error? Principalmente se calcula, por la diferencia o a través de la diferencia entre el punto de equivalencia y el punto final. Entre menor sea esta diferencia, menor será ese error de valoración. Mayor exactitud tendrá el proceso. Sin embargo, en el laboratorio
para nuestros procesos, nosotros hablaremos de precisión. Es decir, que entre menor sea la diferencia entre estos dos puntos, nosotros tendremos mayor precisión. ¿De acuerdo? Creo que una pregunta, eso se hace restándonos, ¿sí? Sí, señora. Ah, ok, gracias. Con todo gusto, sí, señora. Bien. Vamos a realizar un ejemplo o a revisar un ejemplo, estimados estudiantes. Cuando yo tengo una volumetría, lo primero que necesito es la ecuación química balanceada. Siempre necesito ello, la ecuación química balanceada. Segundo, lo que yo necesito es la concentración del valorante. Ese es el segundo dato que requiero. Le reitero, primero, la ecuación química balanceada. Segundo, la concentración del valorante. Tercero, la cantidad de analito. Bien, observemos el ejemplo, la imagen que nos están presentando acá. Yo tengo un color púrpura que corresponde al permanganato de potasio. El permanganato de potasio estará presente en la bureta porque es el valorante. Después de agregar ese permanganato de color violeta a la probeta, vamos a dejarlo caer al Erlenmeyer, donde tendré el analito. Conforme voy avanzando, voy agregando más gotas, el color violeta empieza a desaparecer. Y vamos a generar un color incoloro. Puede ser confuso, pero se denomina de esa manera. Vamos de un color violeta a algo en una muestra incolora. De esa manera encontramos el famoso punto final. De manera experimental, el punto en el que observamos el cambio en la titulación. Vamos a revisar acá un momento. Una pregunta, Señora, ¿qué es el, o sea, no entiendo cuál es el valorante, la verdad? bueno, el valorante, recuerde que es una sustancia cuya concentración nosotros conocemos. Primera cuestión. Segundo, puede ser un patrón primario o puede ser un patrón secundario. ¿De acuerdo? Tercera característica. Usted la va a agregar en la bureta. Pregunte. Digamos como si no hubiera pasado. Profe, tengo una pregunta, entonces, ¿cuál vendría siendo el analito? El analito es esta sustancia que nos muestran acá, que es una muestra problema. Se llama ácido oxálico. ¿De acuerdo? El analito es una sustancia... Profe, perdón, no se escucha. Se escucha entrecortado. Bueno, repito, no se No preocupen. se escucha bien. Bueno, el analito es una sustancia de la cual no conocemos la concentración. Esa es la primera característica del analito. Segundo, el analito en este caso es una sustancia que se llama ácido oxálico. Tercero, ese analito siempre lo vamos a colocar dentro del Erlenmeyer. Cuando empieza a caer el valorante, usted empezará a observar ese cambio de coloración. Recuerde que el punto final se refiere a esos cambios de color. En este ejemplo, por decirlo, por mostrarlo, vemos al inicio un color violeta o morado y al final incoloro.
pregunta ahí. Entonces Pregunté. ahí tendríamos que medir esa cuestión por tiempo, pues para, digamos, como para poder calcular cuando se hace el cambio del color o qué. No, el tiempo en este momento nosotros no lo vamos a evaluar. Nosotros lo que vamos a determinar es el volumen de este reactivo que se gasta para llegar a incoloro. Más que tiempo, volumen. Ok, profe, ya entendí. Gracias. Con todo gusto, sí señor. Bien, vamos a trabajar ahora el valor teórico, o sea, el punto de equivalencia. Cuando nosotros mencionamos el punto de equivalencia, de manera teórica nos indican, aclaro por favor, de manera teórica nos indican que el punto de equivalencia debe ser 16 mililitros. El resultado esperado o punto final, el resultado que usted debe observar, debe ser aproximadamente 16 mililitros, óigase bien, más una gota. ¿Qué significa esto de más una gota? Que desde las volumetrías está permitido el exceso, no el defecto de volumen. Me explico con otro ejemplo. Teóricamente nos dicen que el punto de equivalencia en una titulación es 20 mililitros. 20 mililitros. Si yo quiero o si yo requiero que la titulación sea válida para mí, debo obtener volúmenes mayores a 20 mililitros. Por ejemplo, 20,2 mililitros. Este es un resultado acertado. ¿Estamos de acuerdo? Aceptado. Si yo tengo, por ejemplo, pregunté. ¿Podrías repetir? Es que no quedó bien clara esa parte. Claro que sí, con todo gusto. Desde la teoría, a nosotros nos solicitan que compartamos con ustedes la siguiente información sobre el punto de equivalencia. Recuerde que el punto de equivalencia es un valor teórico, es un valor esperado, es un valor que se requiere alcanzar. Experimentalmente nosotros debemos obtener es el punto final. El resultado experimental, valga la redundancia, el resultado observable. Es poco probable que nosotros logremos alcanzar ese 16 mililitros. Experimentalmente no tendremos ese valor. Por lo tanto, nos solicitan que, debido a que no encontró... Bueno, repito. El punto final es ese proceso experimental. Eso significa que yo debo relacionarlo, encontrarlo, calcularlo a través de prácticas en el laboratorio. Es difícil que desde el proceso experimental usted llegue a esos 16 mililitros. Es poco probable que usted mida exactamente esos 16 mililitros. Por eso, desde la teoría nos indican que no necesitamos exactamente esos 16 mililitros. Pero sí nos dicen que si no llega o si no puede medir exactamente los 16 mililitros, por favor, se pase. Exceda el volumen, mínimo una gota. ¿De acuerdo? Vamos a mirar este ejemplo nuevamente. A mí me dicen o nos indican que el punto de equivalencia
es 20 mililitros. Pero desde la experiencia sabemos que no vamos a lograr medir exactamente esos 20 mililitros en el punto de equivalencia. Por eso nos indican que debemos obtener volúmenes mayores. ¿Mayores en qué sentido? ¿O en qué distancia? ¿O en qué valor? Por ejemplo, 20,2 mililitros probablemente será un valor aceptado. Otro ejemplo. 20,7 mililitros será aceptado, estimados estudiantes. Yo creería que sí, profe. Bueno, muy bien. Bueno, perfecto. De manera preliminar podemos indicar que puede ser un valor aceptado. Depende del trabajo estadístico. Sobre todo para hablar de la incertidumbre. Muy bien. Excelente su intervención. Bien. Vamos para otro ejemplo. Profe, una pregunta buena. En el caso de que sea un valor menor, Sí, señora. Por favor, me responde de una vez. Si yo tengo un valor esperado de 20 mililitros, 19,7 mililitros, ¿me sirve? pues yo diría que no, porque se dijo que se permitía el exceso, pero no sé si por debajo se pueda. O sea, yo creería que no, que se puede un valor por encima de los 20 mililitros. Muy bien. Sí, señora. Desesperada. Chócalas. ¡Tin! Profe, pues, no sé si es que soy muy dormido. Si Mónica acaba de decir que no, pero en teoría se supone que lo indicado serían los 16 mililitros. Entonces, ¿por qué los 19,7 no serían aceptados? Porque estamos trabajando este ejemplo que es de 20 mililitros. Ah, ok, por eso digo, estoy dormido. Bueno. ¿Claro hasta ahí? Más o menos. No me quedo muy O sea, claro tengo que de tener, profe, tengo que tener en cuenta es el valor que me están dando a mí como para poder aceptar el análisis, Correcto. ¿sí? Muy bien. Vamos a poner otro ejemplo al respecto. Me parece excelente la afirmación. Si mi valor esperado, por ejemplo, son 25 mililitros, es decir, el punto de equivalencia debe ser 25 mililitros, por ejemplo, para pregunta del parcial. Si el punto de equivalencia debe ser 25 mililitros, seleccione el volumen que no se debe tener en cuenta. serían los 23,5. También entraría el 24,85. Correcto, sí señora. No lo olvide. Estos datos se refieren a la comparación con el punto de equivalencia. ¿Estamos de acuerdo? Profe, una pregunta. Pregunte. Vamos a suponer en la vida real que estamos haciendo eso. Sí, Y digamos nos da, bueno, nos dice que nos tiene que dar 20. Pero no nos da 20, sino que sí nos da por debajo. ¿Toca volver a repetir el experimento? sí señora. Ah, ok. Gracias. De nada. Bien. Vamos a trabajar ahora el análisis de una curva de valoración.
Cuando hablamos de la curva de valoración, nos referimos a un gráfico en el que se representa el cambio de pH frente a la adición de volumen de hidróxido de sodio. Por favor, téngalo presente. Es un gráfico que me muestra el cambio de pH respecto a la adición de hidróxido o de base. Generalmente será el hidróxido de sodio. ¿Qué características tiene esa curva de valoración? Primero, que es una curva sigmoidal. En el eje Y se deberá colocar el pH o los valores de pH. Y en el eje X colocamos los valores de hidróxido agregados. Lo primero que vamos a analizar, estimados estudiantes, son las partes de la curva de titulación. Note que esta gráfica es una gráfica sigmoidal. ¿Eso qué significa? Que nosotros desde esta gráfica vamos a identificar 5 zonas, puntos o partes. Vamos a empezar su descripción. En la parte inferior tenemos un proceso, una parte, una zona que llamaremos inicio. ¿Por qué llamaremos esa zona inicio? Solo tendremos acá ácido. Por eso la denominamos inicio. Solo tenemos ácido. Mientras usted va avanzando en la gráfica, usted observa que se está formando una recta. Esa recta se forma porque usted está adicionando base. Esa es la segunda zona de la curva de pH o curva sigmoidal, la adición de base. Recuerde que la primera se llama inicio. En un tercer proceso, zona o punto, encontramos esta parte donde yo encuentro un cambio brusco en el pH al agregar una pequeña cantidad de volumen. Le repito esa tercera zona. Hay un cambio brusco de pH al adicionar una pequeña cantidad de base. Esa tercera zona la llamaremos zona de neutralización. Le repito, esa tercera zona la llamaremos zona de neutralización. Dentro de esa zona de neutralización encontraremos nuestra cuarta parte de la curva de titulación, que se denomina punto de equivalencia. El punto de equivalencia o punto de neutralización es el valor exacto, el volumen exacto, en el que un ácido y una base reaccionan completamente. Le reitero la definición. El punto de equivalencia, que es la cuarta parte de la curva de titulación, es el volumen en el que un ácido y una base reaccionan totalmente y se transforman en una sal y agua. Químicamente se denomina neutralización. Ese sería el cuarto punto. Profe, o sea que no importa si es débil o fuerte. Exactamente. Si es débil o fuerte, siempre deberá encontrar un punto de equivalencia. Ok. En este ejemplo, gracias por el comentario, en este ejemplo tenemos dos sustancias que son fuertes. Por eso el cambio acá es más brusco.
profe, ¿le puedo pedir un enorme favor? Sí, señora. ¿Podría volver a repetir las partes de la curva sigmoidal? Con todo gusto, sí, señora. Como primera medida, para identificar el punto de equivalencia, ya revisaremos de qué forma se hace. Con esta curva exactamente no lo puedo calcular. Ya vamos a mirar de qué manera se calcula. Bien. Vamos a repetir entonces las partes. Tengo una K inicial donde solo tenemos ácido. Recuerde, la primera parte se llama inicio. Luego empiezo la formación de una recta. Esa recta se genera porque estamos adicionando base. Así se llama la segunda zona, adición de base. La tercera zona se caracteriza por un cambio brusco en el valor de pH a una cantidad de volumen bastante pequeña. Le repito, zona de neutralización, cambio brusco del pH al adicionar una pequeña cantidad de base. La cuarta zona, el punto de equivalencia, es el volumen en el que un ácido reacciona totalmente con una base para formar una sal y agua. Es decir, es el punto de neutralización. Y por último, retomamos un espacio recto que llamaremos exceso de base. Les recuerdo, el último punto también tiene un aspecto recto y lo llamaremos exceso de base. Bueno, vamos a hablar de la clasificación de las volumetrías. Nosotros, en el experimento que vamos a realizar, trabajaremos volumetrías directas. ¿Por qué? Porque yo estoy midiendo la cantidad exacta de valorante para que el analito reaccione. Le repito, adición de la cantidad exacta de valorante para que el analito reaccione. Bien, otro tipo de volumetría es la volumetría por retroceso. Se caracteriza por un exceso de valorante. Y lo que nosotros vamos a titular o medir no será el analito, será el exceso de valorante. Nosotros, ¿por qué nos vamos a enfocar en las volumetrías directas? Porque vamos a analizar directamente el analito. Nosotros no vamos a analizar el exceso de valorante. Bien. Otra parte importante de las valoraciones o de las titulaciones. El indicador ácido-base. Es una sustancia que en su forma ácida tiene un color que será diferente a su coloración en medio básico o siendo base. Les recuerdo, un ácido es una sustancia que por hidrólisis libera hidrógenos. Una base es una sustancia que por hidrólisis recibe los hidrógenos. Bien. Miremos acá diferentes ejemplos. Yo necesito un cambio de color en una titulación en pH 2. Cualquier indicador no me sirve. Yo debo revisar el pH en el que hay un cambio de color para cada indicador. Ese cambio de color usted lo llamará viraje y es una palabra clave bastante importante porque es aquello
que usted debe verificar en la titulación. El viraje es el cambio de color del indicador a un pH determinado. Por ejemplo, a un pH 3 podemos usar el naranja de metilo. Sin embargo, en la titulación que vamos a realizar, nosotros necesitamos un indicador que aproximadamente nos dé un pH 7. En este caso será la fenolftaleína. En pHs ácidos es incolora la fenolftaleína y posteriormente será violeta, rosado, o si ya se pasa bastante será rojo o morado. Bien. En la práctica que vamos a explicar, nosotros vamos a trabajar un ácido fuerte como analito y una base fuerte como valorante. Es decir, que nuestro objetivo es llegar al punto final en el que se ha formado agua. Es decir, la parte ácida se ha unido a la parte básica para formar entonces agua. Aquí veremos un repaso de las zonas de la curva de titulación. Antes del punto de equivalencia tendremos en mayor cantidad hidrogeniones, o bien se denominan iones hidronio. En el punto de equivalencia, la cantidad o concentración, de iones hidronio es igual a la concentración de iones hidróxido. Después del punto de equivalencia, vamos a obtener un exceso de iones hidróxido, que corresponde al quinto punto o zona de la curva de titulación. Bien. Una persona nos estaba preguntando cómo vamos a calcular el punto de equivalencia. Preste mucha atención, por favor. Vamos a detallar de qué manera usted va a calcular el punto de equivalencia. Vamos a revisar lo siguiente. Bien. Lo primero que usted necesita es tener en cuenta los valores de pH y volumen de base. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Profe, perdón, dijo tener en cuenta el pH y el qué. Y el volumen de la base. Ok. Tenemos los siguientes valores de pH. Bien.
Tenemos entonces estos grupos de datos. Valores de pH y valores de volumen. Nosotros debemos calcular el punto de equivalencia a través de la primera derivada. ¿Cómo vamos a calcular esa primera derivada? Pasos para la primera derivada. Vamos a restar los datos de pH de la siguiente manera. El dato 1 dato 2 menos dato 1. El dato 3 menos el dato 2. Y el dato 4 menos el dato 3. Esa sería la primera parte. Segunda parte. Restar de manera similar datos de volumen. El paso 3. Calcular la primera derivada para cada proceso. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo haremos eso, estimados estudiantes? La primera derivada se calcula realizando la división entre el proceso 1 dividido el proceso 2. Es decir, hago la resta de valores de pH y lo divido en la resta de los valores de volumen. Necesito que en este momento haga el proceso. Pregunte, por favor. ¿Profe, podría volver a explicar cómo se hace la derivada? Por favor. Sí, señora. ¿Cómo vamos a calcular la primera derivada? Vamos a hacerlo acá de una vez. Lo que yo hago es restar los valores de pH. El dato 2, que es 1,09, voy a restar el dato 1, que es el dato 1,0. Y esa resta la divido en los valores del dato 1, del dato 2, perdón, de hidróxido de sodio, menos el dato 1. Así sacamos el primer dato de la primera derivada. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, debo realizar la resta de los datos de pH. Debo realizar la resta de los datos de volumen. Y luego realizar esta división. Y así obtenemos la primera derivada. Profe, una pregunta, ¿por qué 5 menos 0?
porque el primer dato... ¿El volumen es 0, no es 0.5? No, señora. Ah, ya. Bueno, gracias por preguntar. Chócalas. Chóquelas. Bien. Estimados estudiantes, de esa manera debemos calcular cada dato de la primera derivada. Después de tener todos esos datos de la primera derivada, vamos a graficar. ¿Qué vamos a graficar? La primera derivada en el eje y la segunda derivada, perdón, la primera derivada en el eje y en el eje X vamos a tener el volumen de base que hemos agregado o adicionado. ¿Qué nos va a generar esto, estimados estudiantes? Una gráfica de esta forma, en la que hay un punto de inflexión, se denomina punto de inflexión. Señora. En el eje X, digo en el eje Y, va el resultado que nos dio la primera derivada, ¿sí? Sí, señora, sí, señora. Y en la parte de abajo, volumen añadido, pero, o sea, ese volumen que usted nos dio del NaOH. Sí, señora. Sí, señora. Ah, ok. Sí, señora. Muy bien, muchas gracias. Esta gráfica nos permitirá revisar este punto de inflexión o cambio, que corresponde al punto de equivalencia. Hace algunos minutos nos preguntaban que cómo calculamos el punto de equivalencia. Le reitero, utilizando la primera derivada encontraremos ese volumen. Recuerde que el punto de equivalencia es un volumen en el que nosotros vamos a encontrar o a determinar el punto en el que el ácido reacciona totalmente con la base. Recuerde, ¿cuál será ese punto? Según esta gráfica, el punto más alto. ¿De acuerdo? Profe, ¿y ahí cómo o sea, el punto más alto vendría siendo los 5 mililitros? Sí, señora. ¿Sí? Para este ejemplo gráfico, sí. Con un pH de, digamos, bueno, sí, para ese gráfico con un pH de 80 o de... No. Acuérdate que acá no tenemos un pH, sino tenemos la primera ¿qué? Derivada. Entonces acá no puedo relacionar el pH y demás. Simplemente vamos a indicar, por favor, que el punto de equivalencia se establece a un volumen de 5 mililitros. Ah, ya. Listo. Bueno. Bien. Vamos para otra gráfica, estimados estudiantes. Se denomina la segunda derivada. Cuando yo tengo la segunda derivada, o cuando debo hacer la segunda derivada, debo tener en cuenta los valores de la primera derivada. ¿Cómo vamos a calcular ello? Debo tener en cuenta los valores de la primera derivada. ¿Qué vamos a hacer? Dato 1 de la primera derivada menos, dato 2 de la primera derivada menos el dato 1 de la primera derivada. Así vamos a sacar los datos de la segunda derivada. Pero ¿me lo puede repetir? Es que no me quedó claro. Con todo gusto, sí señora, claro que sí. Para obtener la segunda derivada, yo debo utilizar o debo tener en cuenta los valores de la primera derivada. ¿Cómo vamos a utilizar esos datos? Tomo el dato 2 de la primera derivada y le resto el dato 1 de la primera ¿qué? Derivada.
Ya tengo entonces un primer dato. ¿De dónde sale el segundo dato? El dato 3 de la primera derivada le resto el dato 2. Y así sucesivamente. Es decir, que el siguiente proceso es dato 4 menos el dato 3. Profe, que me determina a mí la cantidad de datos que voy a tener para sacar la gráfica. Excelente pregunta. La cantidad de datos depende de las mediciones que usted ha hecho en el laboratorio, utilizando el pHímetro. Si usted ha medido o ha realizado 40 mediciones, tendrá esa disposición de datos para hacer la curva de valoración. Si ha realizado 30 datos, lo mismo, tendrá a su disposición esos 30 datos. Listo, profe, gracias. Con todo gusto. Así obtendremos, estimados estudiantes, nuestros datos para la segunda derivada. Es decir, restamos los datos de la primera derivada. Profe, qué pena, es que yo me perdí como en una partecita. Cuando hablaba del para sacar la primera derivada, decía, ahí daba que dato 2 menos dato 1, dato 3 menos dato 2. Todos esos datos, digamos, al final, o sea, es que yo pensé que se sacaba dato 2 menos dato 1 de lo que era el pH, ¿sí? Sí. Y ese se dividía sobre el dato 2 menos el dato 1 del volumen. Sí, señora. Para sacar la primera derivada. Esa es la primera derivada. Ok, pero entonces para sacar la segunda derivada dice que lo vamos a hacer ahora con la primera derivada. Entonces ahí fue donde como que me perdí. O sea, ya no vamos a usar, si tengo por ejemplo 3 datos, ¿sí? Sí. Que sería dato 2, dato 3, dato 4, ¿sí? Sí. Hago todas las que hablaba, digamos, dato 2 menos dato 1 y luego a ese lo sumo con lo que me da el dato 3 menos el dato 2. No, no, señora. Observe que aquí nosotros no estamos estableciendo que sumemos algo. Calma, Nosotros aquí, discúlpeme, bajamos un momento esto. Estamos diciendo, por ejemplo, voy a asumir que tengo los siguientes datos de primera derivada. Entonces, resulta que usted ya sacó los datos de primera derivada. ¿Listo? Entonces tiene, por ejemplo, 3,45. Tiene estos 4 datos. Estos datos ya son de la primera derivada. Entonces, lo que usted hace es, para sacar los datos de la segunda derivada, usted realiza lo siguiente. 5,98 menos 3,45. Ese sería el primero. El segundo, 9,39 menos 5,98. ¿Cuál sería el tercero? ¿Cómo podemos hacer el tercero? 25.18 menos 9.39, ¿no? Sí, señor, de esa forma, así sacamos los datos para la segunda derivada. Gracias por preguntar. ¿Por qué? Porque para poder hacer la segunda derivada, yo debo calcular la primera derivada. Ese es el orden del proceso. Si no tengo los datos de la primera derivada, no puedo sacar la segunda derivada. Ok, profe. O sea, que es decir que me pueden dar, por ejemplo, 3 datos de la primera derivada y 3 datos de la segunda derivada. Muy buena su pregunta. Por ejemplo, hablemos o fusionemos algunas preguntas. Si yo tengo 25 datos en la curva de valoración, en la curva de titulación, en la sigmoidal, voy a perder un dato al hacer la primera derivada. Y voy a perder otro dato al hacer la segunda derivada. Es decir, que si tengo 25 datos,
para la curva sigmoidal, me van a quedar 24 datos para la primera derivada y me van a quedar 23 datos para la segunda derivada. ¿Eso qué significa? Que conforme usted vaya haciendo restas entre datos, va perdiendo información. Bien. Pero una pregunta, o sea, ¿significa que el número de datos que nos debe dar tiene que ser par? No necesariamente. Gracias por la pregunta. Cuando nosotros iniciamos el proceso, digamos, podemos tener 30 datos. A lo que nos referimos es que al ir realizando las derivadas, vamos a ir perdiendo un dato. Retomemos el ejemplo de 30. Si tengo 30 datos, para la primera derivada voy a contar solamente con 29. Y para realizar la segunda derivada, voy a contar solamente con 28 datos. ¿De acuerdo? Puedo tomar datos pares o puedo tomar datos impares. Lo importante es que tengamos en cuenta que en cada derivada se va perdiendo un dato. Bien. La gráfica que usted va a desarrollar para la segunda derivada se utiliza, o más bien los datos que se utilizan son en Y la segunda derivada y en X el volumen de hidróxido añadido. Le repito, en Y los datos de la segunda derivada y en X el volumen de hidróxido añadido. ¿Qué va a observar usted para encontrar el punto de equivalencia? El instante o, perdón, el punto en el que la gráfica corta el eje X. Le repito, el punto de equivalencia en la segunda derivada será el punto en el que la gráfica corta el eje X por primera vez. Téngalo en cuenta, por favor, lo repito nuevamente. La segunda derivada me permite indicar el punto de equivalencia cuando la gráfica corta por primera vez el eje X. ¿De acuerdo? Sí, señor. El proceso práctico tiene que ver con una pequeña simulación de la práctica de laboratorio que se debía realizar. ¿De acuerdo? Lo primero que usted va a verificar es la preparación del hidróxido de sodio. Recuerde que el hidróxido de sodio es una sustancia sólida. Asimismo, es una sustancia higroscópica. Y además de ello, es una sustancia que está al 99,5% de pureza. Es decir, que no funciona como patrón primario, sino como patrón secundario. Aquí hacemos una aclaración referente a que un Erlenmeyer no nos sirve para preparar una solución. Usted siempre debe preparar una solución en un balón aforado. Bien. Terminando la preparación o la adición de agua, lo que hacemos ahora es agitar. Debemos agitar para que el hidróxido de sodio, que es sólido, se disuelva.
Profe, ¿cuántos mililitros de hidróxido de sodio vamos a preparar, se supone? 50 mililitros. Listo, profe, gracias. Con todo gusto. Bien. Acá vamos a revisar cómo se debe generar el montaje de la bureta. La bureta es el material más importante del proceso de titulación. Lo primero que usted debe hacer es ajustarla a la pinza para bureta. Aquí tenemos que esas pinzas deben ajustar esa bureta para que no se mueva. ¿De acuerdo? En el siguiente proceso usted está verificando cómo debe usar la llave. El manejo de la llave requiere que usted con 2 dedos simplemente abra y cierre. Cuando usted abre la llave tendrá una posición perpendicular. Obsérvelo acá. Tiene una posición perpendicular la llave. Cuando la cierra tiene una posición paralela al mesón o al piso. Volvemos a revisar. Ahí la está abriendo. Bien. Aquí lo que usted está observando es la adición de 10 mililitros de ácido clorhídrico al Erlenmeyer en el que se va a titular. Ese ácido clorhídrico es el analito. Lo más importante, recuerde, esta parte que queda ahí debe disponerse también en el Erlenmeyer. No se puede quedar por fuera. Lo que está observando ahí es la adición de la fenolftaleína, que es el indicador ácido-base. Observe que es incolora. Colocamos una hoja blanca debajo para revisar los contrastes de color. Tenemos en el Erlenmeyer el ácido clorhídrico. Sí, señora. Y ese ácido está, de ese analito se supone que sí sabemos el volumen, ¿sí? Sí, señora, 10 mililitros. Ah, bueno. Observemos ¿Y acá. la fenolftaleína qué? Señora. O sea, en el Erlenmeyer está el ácido clorhídrico Y la fenolftaleína. Eso. Ah, ¿están las dos cosas ahí? Sí, señora. Tanto el ¿Cuánto analito. de fenolftaleína? Dime. ¿Cuánto de fenolftaleína? 3 gotas. Gracias. De nada. Bien. Profe, ¿cómo determinamos la cantidad de fenolftaleína que le ponemos? Generalmente se agregan 3 gotas. Digamos que eso no afecta en gran medida la titulación. Ah, listo. Bien. Aquí lo que usted está observando es de qué manera la persona que nos está colaborando está abriendo la llave para que la punta de la bureta quede con líquido y no con aire. Observe que en esta parte tenemos un exceso de líquido que no se puede medir. Por eso tenemos que empezar a bajar para llegar a enrasar en el punto cero. Observe ahí la escala. Está llegando al cero. Bien. Vamos a empezar a titular, estimados estudiantes. Observe cómo se abre la llave. Hacia abajo se abre con precaución, a contramano. Es decir, abrazando la llave. Esto es lo que se va a desarrollar. El NaOH va a reaccionar con el analito, que es el ácido clorhídrico. Nuestro objetivo será formar agua y también una sal. Aquí empiezan a caer las gotas del hidróxido de sodio y empieza
a aparecer un color rosado o fucsia. Entre más hidróxido agregue yo, más fucsia va a empezar a aparecer. Recuerde que debemos agitar. Observe. Cada vez que me acerco a ese punto final, más violeta o más fucsia empieza a formarse. Note ahí. Ya estamos llegando al punto final. Recuerde que debemos agregar una gota mínimo de exceso. Profe, pero uno ahí no cuenta la cantidad de gotas, sino los mililitros de acuerdo a la bureta, ¿sí? Sí, señora, no es necesario contar las gotas. Contamos es el volumen en la bureta. Obsérvelo acá. Este es un 9,5, 9,55, 9,6, 9,65, 9,7, 9,75 y llegamos al 9,8. Es decir, que nuestro volumen en el punto final es 9,8. En el ejercicio nos entregan el punto final. Le repito la pregunta. En nuestro ejercicio nos entregan el punto final. No, se supone ¿Por qué que no? tú nos entregas el punto, sí, el punto, Lo que está entregando es el volumen, ¿no? Yo diría que sí, porque igual ese es el que se observa, ¿no? Sí, señora. El punto final, recuerde que es el volumen de titulación. ¿De acuerdo? Ese 9,8 es nuestro punto final. En la práctica que acabamos de observar, ¿nos entregan el punto de equivalencia? Eso ya sería en la teoría, ¿no? Correcto, sí señora, a través de las gráficas. pero entonces no entiendo, profe. O sea, si nos dan un ejercicio, nos dan el punto de equilibrio, ¿sí? De equivalencia. De equivalencia. Y también nos dan el punto final. Sí señora. Y nosotros entonces, ¿qué hacemos? Su merced lo que tiene que hacer es encontrar el punto de equivalencia desde lo gráfico y relacionarlo con el punto final para encontrar el error de valoración. Ah, En palabras más. No escuchamos. Les escucho. Profe, entonces, en pocas palabras, lo que se hace es que se resta el punto final con el punto de equivalencia para tener el error, ¿no? Sí señora, Ah, así es. Recordemos lo que mencionaron hace rato. Si el punto final está por debajo del punto de equivalencia, no es aceptado. Porque nosotros buscamos es que exista un exceso, no un defecto. Profe, pero su merced había dicho que íbamos a trabajar con el quiere exacto. Sí. Y yo no entiendo ahí porque ahí dice, No entiendo la pregunta. Repetimos por favor la pregunta. Vamos a ver. es que su merced dijo que íbamos a trabajar con el punto, íbamos a trabajar con lo exacto. Pero No. aquí usted dice que si hay un exceso. Aquí no hemos mencionado nada de esa parte de exactitud y precisión.
aquí estamos indicando es que vamos a trabajar el punto de equivalencia y el punto final. Profe, pero entonces, si el punto de equivalencia se supone que teórico, ¿acá cuál sería? Que no lo tengo claro. El punto teórico sería el punto de equivalencia y el punto experimental sería el punto final. Por eso, el punto experimental es 9.8. Entonces, ¿cuál sería el teórico? Ah, ya. El equivalente. Tienen que darnos los datos para poderlo sacar a través de la primera y la segunda derivada. Ah, ok, gracias. De nada. Bien. Estoy esperando nuevamente la pregunta sobre exactitud y precisión. No me quedó muy claro qué es lo que están preguntando. No. Bueno. Bien. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, pregunte, por favor. ¿Cómo sabemos en una ecuación cuál es el analito Y el valorante. y el valorante? Siempre el valorante es el hidróxido. El analito será el ácido. Gracias. De nada. Bien. Vamos para la última parte, estimados estudiantes. Acá vamos a trabajar los cálculos para determinar la concentración del ácido clorhídrico, que es nuestro analito. Bien. Recuerde que usted mínimo debe tener 3 datos. Bien. ¿Cuáles son esos 3 datos, estimados estudiantes? Primero, la ecuación química balanceada. ¿De acuerdo? Aquí ya tenemos esa ecuación química balanceada. Segundo. Profe, tengo una pregunta. Pregunte, sí, señora. ¿Para qué balanceamos la ecuación? Porque es necesario balancear la ecuación. Permítame, ya le indico en el punto 2. Bueno, listo. Tenemos como segundo dato la concentración del valorante. Lo que acabamos de trabajar de manera virtual fue la preparación del hidróxido de sodio 0,1 molar. Esos 50 mililitros de hidróxido de sodio 0,1 molar. Recuerde que el volumen del analito fue de 10 mililitros. ¿Cómo vamos a encontrar la concentración del ácido clorhídrico? Vamos a desarrollarlo a través de la estequiometría. Perdón. El primer paso para la estequiometría es calcular la cantidad de moles del valorante. ¿De acuerdo? Aquí no va analito, sino va valorante. Bien, resulta que para obtener el volumen del valorante, lo que nosotros hacemos es ese volumen que gastamos de hidróxido de sodio lo vamos a convertir de mililitros a litros. Y luego, a través de un factor de conversión, lo vamos a multiplicar con la molaridad para obtener las moles del valorante. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas? Sí, profe, lo que pasa es que su merced dice que la concentración, ¿cierto?
Pero no, la concentración del valorante en el 0,1 molar es que me perdí sinceramente. Sí, señora. La concentración del valorante es 0,1 molar. Es decir, 0,1 moles de hidróxido de sodio en un litro. Obsérvelo acá debajo. Esta es la concentración del valorante. 0,1 molar significa 0,1 moles de hidróxido de sodio en un litro. ¿Más preguntas? Sí, ese 9,8 ¿dónde salió? ¿Qué dice? Ese 9,8 mililitros fue lo que se gastó en este proceso. Ah, ya. Ya. Bueno, más preguntas, por favor. No, seguimos. Hace un momento nos indicaban que para qué balanceábamos la reacción. Ojo a esto. Profesor, ¿puede volver un momentico a la diapositiva anterior? Sí, señor. Pregunte, por favor. Ya, profe, gracias. Bueno, con todo gusto. Retomando entonces, nos preguntaban por qué debemos balancear la ecuación. El segundo paso se refiere a convertir los moles de hidróxido de sodio a moles de ácido clorhídrico. Y para ello necesitamos la ecuación química balanceada. Observemos acá. Este 9,8 por 10 a la menos 4 moles lo sacamos del proceso anterior, que fue este. De ahí vamos a convertir mol de hidróxido de sodio a una mol de ácido clorhídrico. Recuerde que este factor de conversión depende de la ecuación química balanceada. ¿Preguntas? Sí, profe, la verdad, o sea, no entiendo. ¿Para qué es que es la ecuación balanceada? Por ejemplo, voy a ponerle aquí otro, bueno, en este, para que le quede más claro. Permítame un momento. Acá. Por ejemplo, vamos a balancear esta ecuación. Vamos a agrandarlo un momento. Bien. Vamos a balancear esa ecuación, estimados estudiantes. Bien. Démosla así por el momento. Entonces, tenemos H2SO4 más NaOH. Producirá entonces Na2SO4 más agua. Note que tenemos dos sodios acá. Por lo tanto tenemos que poner un 2 acá. Vamos a hacerlo de manera rápida. Observe que acá ya nos quedó balanceada, estimados estudiantes. Mi pregunta es la siguiente. Si tengo ácido sulfúrico como analito y tengo hidróxido de sodio como valorante, esta relación, ¿cómo la debo colocar? Un mol de ácido sulfúrico y abajo serían 2 moles de NaOH. Sí, señora. Esa es la razón por la que necesitamos siempre el balanceo de la ecuación. Ah, ok. ¿Me puede repetir, por favor? Con todo gusto, sí, señor. Por ejemplo, tenemos esta ecuación de otra titulación o neutralización. Yo tengo
ácido sulfúrico y tenemos como valorante el hidróxido de sodio. En este caso, tenemos que primero balancear la ecuación. Note que a la derecha tenemos 2 átomos o 2 moles de sodio. Por eso acá tenemos que balancearlo de esta forma. Nos quedaría entonces 1 mol de ácido sulfúrico y 2 moles de hidróxido de sodio. La pregunta hace un instante era que por favor usted verificara cuál sería este factor de conversión para esta reacción. Notemos entonces que, como bien ustedes indicaron, arriba, ¿cuántas moles serían? Una. Muy bien. Pues con ese Sí, señor. ácido sulfúrico, una. Muy bien. Y abajo, ¿cuántas de hidróxido? 2. 2. Muy bien. Entonces note que siempre debemos tener en cuenta la ecuación química balanceada. ¿De acuerdo? Profe, pues tengo una pregunta. Pregunte. En los reactivos hay 3 hidrógenos y los productos hay 2 hidrógenos. Bueno, Entiendo. tenemos acá 2 hidrógenos y acá 2 hidrógenos. ¿Cierto? Eso nos da un total de 4 hidrógenos. Tenemos 4 oxígenos y 2 oxígenos nos da 6 oxígenos. Tenemos 4 acá y 2 acá. Listo, ya nos quedó balanceada. ¿Preguntas, dudas? Bien. Vamos a la última parte, estimados estudiantes. Por último, calculamos la concentración en molaridad del ácido clorhídrico. ¿Cómo hacemos eso? Las moles de ácido clorhídrico del punto anterior, es decir, de esta parte, las dividimos en el volumen que tomamos de analito, que fue de 10 mililitros. Como la molaridad es moles sobre litro, hacemos esa operación y encontramos la molaridad del ácido clorhídrico. ¿Preguntas? O sea que para esta parte no se utiliza nada de lo de las derivadas, ¿verdad? Eso solo es para la gráfica. Sí, señora, correcto. Para este proceso no utilizamos derivadas. Ok, gracias. De nada, con todo gusto. Bien. Finalmente, necesitamos que por favor encuentre la concentración del analito de este ejercicio. Por favor, me envía sus resultados a través del chat de WhatsApp. ¿De acuerdo?